Hay equipos que quedan en la memoria y otros reposan en la estadística. Yo prefiero los de la memoria. Recapitulando o poniendo el retrovisor, encuentro, por ejemplo, Uruguay del 50, el Brasil del 70. Equipos como la Naranja Mecánica por allá en el 74, y me salté uno, Hungría de 1954, pese a que no quedó campeón. El cuadro argentino de Bilardo por allá en el 86, que logró el título en México, y así sucesivamente. Encuentro en el camino también a España 2010, 2008 y 2012. Y a Alemania 2014, y por qué no Colombia 2014, que no ganó en el Mundial de Brasil, pero hizo una extraordinaria presentación. Y a nivel de clubes, el Arsenal de Wenger, el Manchester de Ferguson, el Chelsea de Tuchel y de Mourinho, el Liverpool de Klopp, el Barcelona de Guardiola, el de ahora de Xavi, aunque no juega muy bien, el City de Guardiola, el Bayern de Guardiola y de Henkens, muchos equipos muy famosos, el Boca de Argentina. Pero cuando me afirman que Millonarios fue en su época el mejor equipo del mundo, yo entro en curiosidad. Y por eso he invitado a Mauricio Silva Guzmán, un extraordinario escritor, quien elaboró este libro. Lo recomiendo. Editorial Planeta. Muy bien conseguido. Mi pregunta inicial, además del saludo para Mauricio, es: ¿qué de realidad mágica hay en este libro que usted escribió respecto a Millonarios? Como decía Juan Gosaín. ¿Y qué de realismo mágico, como lo afirmaba el Nobel de Literatura ya muerto Gabriel García Márquez ahí en eso? Mauricio, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay más de realidad mágica, como decía Gosaín, en la medida en que, bueno, lo primero que hay que decir es que este es un libro periodístico, este es un libro de no ficción y es un libro basado en la verdad. Así le cueste a algunas personas creer que hace 70 años en Colombia habitó y jugó y vivió el mejor equipo del mundo. Tiene de realidad mágica más que de realismo mágico, en la medida en que la magia venía incorporada por la fantasía de esa alineación, o sea, la fantasía de su juego. Digamos, es que, Esteban, para entender la relación de las cosas, haciendo un comparativo, es como si en Bogotá hoy en el Estadio El Campín saltaran a jugar Messi, Mbappé y Di María en la delantera. Y no estoy exagerando para nada, porque el Messi de ese PSG de 30 años vendría siendo Pedernera, el Mbappé de 23 años en el PSG sería Di Stéfano, y Di María sería el Maestrico Báez. Eso fue exactamente lo que sucedió en ese periodo, que es el Millonarios de 1949 a 1953. Un tema o un apodo que le ha puesto que le pusieron durante muchos años a Millonarios como el mejor equipo del mundo. Y de eso se trató este libro, o se trata, o de eso se trató la investigación, de tratar de comprobar semejante apodo tan bravo, ¿no? Y ponerlo en la realidad. Entonces, a mí me resultaba un enorme reto este libro, porque pues primero soy hincha de Millonarios, lo digo a los cuatro vientos, me siento profundamente orgulloso. Toda mi vida he jodido con el tema de Millonarios. Entonces, hacer un libro periodístico sobre esta premisa de cuál fue el mejor equipo del mundo de esa época, y resulta que sí fue Millonarios, solo podría hacerse desde la minuciosa investigación, porque si no, pues haría yo el oso. Si yo me quedo haciendo un libro de adjetivos o párrafos endulzados, ¿no? que seguramente no le harían justicia a ese equipo que en efecto sí lo fue. Entonces, para comprobarlo había que hacer una investigación larga y juiciosa, porque pues ahí sí ya empieza a arrojar las verdades. Alimenta usted nostalgias, cultiva recuerdos, recrea historias, todo resulta muy entretenido.
¿Cómo se forjó ese Millonarios, el que usted llama y muchos ya llaman el mejor equipo del mundo? ¿Cómo se armó? ¿Dónde nació la idea? ¿Quién fue el gestor de todo eso? El que trasladó el fútbol colombiano de la pobreza a una temporal riqueza sin que hubiera mafia de por medio. Bien, hay como varios elementos. Lo primero, en aquella época, estamos hablando del año 49, el dólar en Colombia el peso de cara al dólar era fuerte, una moneda fuerte. O sea, se pagaba 1 peso con 50 centavos por $1, de tal manera que eso lo hacía una moneda competitiva y había manera de pensar en pagar a las estrellas del mundo. Eso por un lado. Por otro lado, Millonarios en la era amateur había dominado la escena del fútbol bogotano y de Cundinamarca, pero ampliamente. Y se había armado bien, se había armado también en esa época amateur y había traído unos argentinos que fue precisamente por lo cual le pusieron el nombre de Millonarios. Ese es un error histórico de un periodista del tiempo que dijo en una crónica, dijo, compraron unos argentinos, ya no son amateurs, ya deberíamos llamarlos los Millonarios, y así nace el nombre del club que tanto quiero, por un lado. Y por otro, cuando empieza el torneo profesional colombiano, que empieza en el año de 1948, el gran favorito era Millonarios, por eso, porque había dominado la escena. Y sin embargo, Santa Fe, que es el rival de patio desde entonces, por supuesto, ganó el torneo con cierta sorpresa, precisamente por lo cual a la junta directiva de Millonarios, encabezada por Alfonso Senior, pues se les voló la tapa, ¿no? Y Senior, en un ataque de ira y no sin esa enorme visión que tuvo, dijo a la junta directiva: no se nos vuelve a escapar la liga ni por el carajo. Así que vamos por el mejor jugador del mundo, cueste lo que cueste. Y averiguó quién es el mejor jugador del mundo en este momento. Y le dijeron, se llama Adolfo Pedernera y está en Argentina. Es un hombre de 30 años. Y el señor dijo, vamos por él. Y mandó al Cacho Aldave, que era entonces un defensa de Millonarios, que hacía también las funciones de buscar jóvenes proyectos y además de manejar las inferiores, un exjugador de Platense, y lo mandó a Argentina a buscar a Adolfo Pedernera. Y Pedernera llega acá bajo la promesa de $5.000. $5.000 que se los pagan con la taquilla que recogieron al haber anunciado la llegada del maestro Pedernera a Bogotá, que fue una idea que también secundó el diario El Tiempo y le hicieron todo el ruido del mundo, por lo cual se trajeron a Pedernera y llenaron el Campín. Pedernera no jugó, él vino simplemente a mirar cómo era la cosa y si era verdad que había toda esa plata. Hay que decir que $5.000 de la época y de hoy es un montón de plata, pero en comparación con Argentina, en Argentina ganaban 600, 700 dólares mensuales, y pues plantearle $5.000 aquí pues era un potosí. Y cuando llega Pedernera se da cuenta, le pagan con esa taquilla inmediatamente los $5.000, pues dice, listo, esto es de verdad. Para lo cual el señor le dice, pero tráigame más gente. ¿Qué más gente hay? ¿Qué buenos jugadores podría usted conseguir? Y Pedernera le dijo, mire, yo jugué en River. En la Argentina en esa época había una huelga, lo que permitió el comienzo de la época del Dorado, que coincide con ese momento de brillantez inicial en la apertura del fútbol colombiano que tuvo Millonarios, que tuvo Santa Fe, que tuvo Once Caldas, que fue campeón también en el 50, porque hubo jugadores de todas las nacionalidades que llegaron acá, y quizás quien marcó ese camino, como usted lo está explicando y lo explica acá en el libro, fue don Alfonso Senior, un visionario a quien tildaron de loco y terminó revolucionando el fútbol colombiano. Entonces, al traer a Adolfo Pedernera, dice, allá atrás hay dos pelados que son muy buenos y seguro la van a descoser. Uno se llama Néstor Raúl José y el otro Alfredo Di Stéfano.
y se trae a Di Stéfano y a Rossi para Millonarios, y ahí ese es el momento en que se funda el Dorado o la era del Dorado del fútbol colombiano, porque eso hace que los otros equipos se pellizquen y empiecen también a traer todo, inclusive Esteban, con la venia de Pedernera. O sea, Pedernera resultó ser el agente de una cantidad de jugadores y de una manera muy inteligente Pedernera lo entendió, porque él dijo: vamos a armar un lindo equipo de Millonarios, pero necesitamos muy buenos rivales para que haya un gran espectáculo y la rivalidad valga la pena y la afición crezca. Y fue tal cual lo que hicieron. Entonces, tal cual como dice usted, Esteban, en el año 49 la selección Perú estaba en el Cali. Jugaban Vides Mosquera, Barbadillo, Valeriano López, Lobatón. En Uruguay llegaron en Cúcuta llegaron los uruguayos, muchos de ellos de la selección del año 50, Gambetta, Villaverde. En Bogotá básicamente se centró la selección argentina entre Millonarios y Santa Fe. Santa Fe tenía un equipazo también, estaban Pontoni, Peruca, Mario Fernández, tipos de primerísimo nivel. En Barranquilla, en Junior, jugaron los brasileros. Entre Pereira y Boca Juniors se dividió la selección Paraguay. Entonces aquí se armó una cosa muy interesante, pero con un pero grandote que se llamó la Liga Pirata. Y eso también hace parte de toda esta fantasía, porque ahí sí es donde cabe un poco del realismo mágico, porque ¿cómo puede usted explicar que funcionara de esa manera un fútbol tan bonito y tan bueno si era una liga desafiliada por la FIFA? Porque la FIFA terminó diciéndoles: ustedes están allá con una recocha impresionante, hay que desafiliarlos. Y esto se hizo de espaldas al rector mayor del fútbol mundial, ¿no? Y sin embargo se logró hacer una liga preciosa que, entendiéndolo ya con mucha más tranquilidad, y no estoy descubriendo nada nuevo, si no hubiera sucedido el Dorado, si no hubiera llegado Pedernera, si no hubiéramos visto a Di Stéfano, si no hubiera habido un 5 como el Pipo Rossi, Colombia no jugaría el fútbol que juega. Es que es muy claro, pero muy claro, en la herencia de esa escuela, de ese tipo de fútbol, en lo que sucedió de ahí para adelante con el fútbol colombiano. Pues simplemente hay que recordar que el primer mundial lo dirige el maestro Pedernera, dirige la selección Colombia. Entonces esa genética está ahí muy marcada, ¿no? Entonces nada, es un momento sencillamente espectacular y muy apasionante. Y loco, ¿no? Pues vuelvo y digo, la Liga Pirata. Cuando se evocan estos momentos, porque recordar que en Colombia estuvieron algunos de los mejores jugadores del mundo es como comparar, y esto es un absurdo, Mauricio, yo no sé si tú lo compartes, comparar la Liga Colombiana de aquella época, Liga Pirata, con la Liga Premier hoy, o en su momento con su fama la Liga Española, que está un poquito en decrecimiento. ¿Cómo se conecta Di Stéfano con Millonarios? ¿Cómo llega Di Stéfano, considerado al nivel de Pelé, al nivel de Messi, al nivel de Maradona, por los históricos y nostálgicos del fútbol? Sí, lo primero, Di Stéfano claramente no era el Di Stéfano del Real Madrid, por supuesto. De hecho, las cosas que encontré de ese Di Stéfano de River y de Huracán, porque Di Stéfano juega en el 45, 46 en River, 47 en Huracán, y vuelve a River en el 48 y mediados del 49. De hecho, 15 días antes de llegar a Bogotá, jugó contra San Lorenzo con la camiseta de River, y lo mismo el Pipo Rossi. Ellos llegan precisamente porque Pedernera se va y los busca y se los trae a Bogotá. Y parte de la elaboración de la gran figura del fútbol mundial tiene que ver básicamente con la sapiencia del maestro Adolfo Pedernera, y eso tiene que ver con lo siguiente. Pedernera dijo: mire, vamos a hacer aquí un gran equipo, ya tenemos un gran equipo. Él había visto a Di Stéfano joven en River, que por lo que yo encontré era un interior derecho que iba muy bien hacia una diagonal, remataba y gol.
era básicamente eso, como si fuera poco, ¿no? Eso no es poco, pero digamos esa era la figura de Di Stéfano. Cuando arman el que se llamó el mejor equipo del mundo en Bogotá, en Millonarios, Pedernera le dice, mire, atrás está Pini, está el Cobo Zuluaga, tenemos al tipo Rossi, Soria y Ramírez, usted tranquilo. Y adelante vamos a tener una elaboración entre el maestrico Báez y Adolfo Pedernera, más 2 wings que eran Reyes y Moguí. Así que usted tranquilo, juegue donde se le cante la gana. Y eso fue lo que hizo Di Stéfano. Y ese mensaje, esa indicación de Pedernera resultó ser la transformación del mundo del fútbol mundial para siempre, porque esa figura libre de Di Stéfano en Millonarios, que empezó a hacerla aquí en Bogotá, en el Campín, en la Universidad Nacional, porque durante un año la cancha fue la de la Universidad Nacional mientras se reparaba el Campín para un mejor aforo. Esa figura del fútbol total que crea Di Stéfano y que después la lleva al Madrid tiene su origen acá, y resulta bellísimo leer las crónicas de entonces cuando decían Di Stéfano agarra el balón desde el córner de su esquina, desde el área, se hacía entre la mitad de los 2 centrales, jugaba de wing izquierdo o de wing derecho, hay veces se fundía con los 2 volantes de contención. Entonces ese factor sorpresa que representaba Di Stéfano pues se volvió nada menos y nada más que la gran estrategia del fútbol mundial. O sea, siendo un poco más atrevido, sin Di Stéfano del Madrid, con ese fútbol no hubiera habido el fútbol total de la naranja mecánica que usted nombró, o sea, la figura de Cruyff. Y sin Cruyff es imposible pensar en Maradona, y sin Maradona es imposible pensar en Messi. O sea, ese fútbol de un superdotado que corre la cancha por donde quiera, protegido por todo un sistema, eso empieza aquí en Millonarios del año 50. Una inquietud. Ese fútbol del 50 que hace Millonarios varias veces campeón con Pedernera, Di Stéfano, Pini, Cosi, no sé si ya había llegado el arquero del siglo del que ya vamos a hablar, o del que hablamos ya. Ese fútbol es el fútbol que hoy se pretende implantar, pero que también implantaron en su época, como lo explicas tú, el fútbol total, de Rinos Michels, de Stefan Kovacs, con Cruyff como impulsor, como innovador y como revolucionario. Hoy el jugador de fútbol no es unifuncional, sino multifuncional. Tiene que cumplir todas las tareas por todo el campo, no solamente en un sector. En un sector jugaba yo y jugaban muchos. En la mitad del campo ahí estacionaditos, deme la pelota que esto lo arreglo yo. Ya no. Ya hay que trabajar con la pelota y sin la pelota porque el fútbol tiene otra tarea. Eso cambió mucho. Ahora, ¿quiénes secundaban a Di Stéfano y a Pedernera? Porque podría pensarse que eran Pedernera, Di Stéfano y pare de contar. ¿Qué otros jugadores famosos hubo alrededor de ellos antes de abordar el tema de Di Stéfano al Real Madrid y los triunfos de Millonarios frente al Real Madrid? Millonarios del Dorado tenía una máquina impresionante, era básicamente la selección de Argentina. En el arco estaba Julio Cosi, que había sido el portero de Platense a lo largo de 12 años, es la gran figura de Platense de su historia, una tribuna del estadio de Platense se llama Julio Cosi, y a él lo denominaron en Argentina el portero del siglo, llegó con ese mote. Él solo jugó entre Platense y Millonarios. Un tremendísimo portero que redefinió el puesto, ¿no? Hay muchas cosas de la técnica del fútbol que implementó Cosi, como descolgar el balón e ir con la rodilla adelante. Esas fueron figuras que se inventó el maestro Cosi. Porterazo. Después tenía el back central. Si era verdad que a veces tapaba con una mano aquí atrás. Eso decían. Aquí atrás y tapaba con la otra mano. Sí, ese cuento de tener una sola mano lo hacía para descolgar balones, ¿no? Se ponía la mano atrás y descolgaba un balón con una sola mano y lo mostraba así al estadio como si fuera un trofeo. Esa, entre otras, tenía otra muy linda que sorprendió al estadio, me lo contó mi tío, que recién llegó, cuarto partido o algo así, creo que es un partido contra el Cali, hay un remate rastrero que va finito hacia el palo
y Cosi se pone las manos en jarra y mira el remate y lo ve pasar al lado del palo, ¿no? Y entonces la hinchada quedó pues fría porque el tipo no reaccionó, no se botó, sino hizo ese gesto. Tenía ese gesto por una sencilla razón. Tenía supremamente controlado las distancias del puesto, ¿no? O sea, era un mago en eso. Entonces, pelota que no iba para adentro, Cosi simplemente la miraba. Pero si iba para adentro, sí se tiraba. Entonces eso era una especie de fantasía. Perdóname, le interrumpo porque recordé a don Pancho Villegas, otro personaje histórico que estuvo por el Deportivo Cali, Once Caldas de Cúcuta. Don Pancho decía que tenía un arquero tan malo, que algún día le dio la siguiente instrucción: las bolas que van para adentro déjelas pasar, pero las que van para afuera no las meta, por favor, no las meta, porque nos está haciendo mucho daño. Bueno, en contraste, tú hablas de Cosi, el arquero del siglo, un 80 nomás, que no es una gran estatura para un arquero, pero porque observando la estatura de Pedernera, 1,72 creo que era. Sí. La estatura de Di Stéfano, 1,78, la misma estatura de Falcao, la misma. Y la estatura de Rossi, 1,85, pero me refiero a lo siguiente. Había un jugador ahí en Millonarios, creo que era Mourinho. Cuentas tú en tu libro que una vez disparó tan fuerte y el balón golpeó el travesaño que lo partió en dos. ¿Cómo fue eso? Sí, había una artillería dura en Millonarios, 3 le pegaban muy bien a la pelota. Pedro Cabillón, que estalló el balón contra el travesaño, y lo mismo que el maestro Pedernera, también estalló un balón, y lo mismo que el maestrico Báez. De hecho, cuando llega el maestrico Báez, le quita la posibilidad de los tiros libres a Pedernera, que era el dueño de los tiros libres. Pero era tal la fama también de Antonio Báez en el tiro libre que Pedernera lo dejó y el maestrico Báez hizo 70 y pico de goles con Millonarios en dos años. Un super mago. Es que ese Millonarios estaba muy bien elaborado. El back central de ese equipo era el Cachorro Pini, de la selección de Uruguay, que no pudo ir al Mundial porque no ganó el Mundial del 50, hacía parte de ese equipo, porque cuando se vino a Millonarios ya quedó desafiliado de la FIFA, entonces no pudo jugar el Mundial. Y es precisamente por lo cual Argentina no compite el Mundial de Brasil del 50, porque estaban todos acá y todos estaban desafiliados. Pero Esteban, si Argentina compite ese Mundial, con seguridad se lo hubiera ganado. Estoy pero casi seguro, porque pues eso con Pedernera, Di Stéfano, Pontoni, Peruca, Mario Boyé, el Charro Moreno, Cosi en el arco, el Rossi de 5, era una máquina, pero una super máquina, mucho más que ese Brasil del 50 y mucho más que el Uruguay que gana finalmente la Copa. Pero en esa máquina de los 50 Millonarios, máquina argentina, como tú la llamas, ¿quiénes eran los peones? ¿Eran colombianitos o quién se destacaba ahí? Eran dos magos, uno de ellos paraguayo, el Paraguas Ramírez. Julio César el Paraguas Ramírez, le decían así. Lo trae Di Stéfano. El Paraguas había jugado en Huracán en el año 47 con Di Stéfano y se hicieron muy buenos amigos, y Di Stéfano dijo, porque lo encontré sus declaraciones al respecto, dijo: a mí denme siempre a el Paraguas, porque allá atrás ese tipo, el sacrificio que tiene es sencillamente increíble. Parece ser que era un tipo muy aplicado, o sea, hacía la función de quitar y entregaba perfecto, y nunca descuidaba a los dos de la defensa, porque acuérdense que el sistema era 2-3-5, ¿no? Entonces en ese 3 funcionaban en el centro el Pipo Rossi, en la derecha el Paraguas Ramírez con ida y vuelta, y en la izquierda un peruano que se llamaba Ismael Soria, tremendísimo jugador, moreno él, y con muchas anécdotas. Era el fulero del equipo, el bacán, se vestía estridentemente, hombre de sombreros, ¿no? Le gustaba mucho la noche, el equipo era un equipo de noche también, ¿no? Esos dos eran los obreros del equipo, pero resulta ser que no eran tan obreros, en la medida de que el Paraguas Ramírez, selección Paraguay siempre, el Ismael Soria también, selección Perú,
y eran unos artistas, la entregaban muy bien, marcaban goles, tenían un enorme juego. Esteban, a mí me impresionó que de todas las declaraciones que logré de todos, incluyendo a Di Stéfano, que esto no es menor, dicen que el mejor fútbol que jugaron y que tuvieron fue con Millonarios del Dorado, incluido Di Stéfano. Él no dijo que fue ese fútbol de las 5 copas europeas con el Madrid, que me parece delirante. Lo mismo Pedernera, que lo hizo, que tuvo la máquina de River, que fue sensacional, dijo que aquí se jugó mejor. Páez, Rossi, Cosi, todos han dicho que lo de aquí, el Pini, que lo que hicieron acá fue un fútbol sencillamente extraordinario. Hábleme de los colombianos de la época y por favor recuérdeme una anécdota que tiene en el libro, la que habla de un incidente que hubo en la noche en un centro de diversión. Se planteó una pelea entre unos toreros y unos jugadores de Millonarios. Peligroso pelear con un torero, ¿cómo le parece que tenga escondida la espada por ahí? Peligrosísimo. ¿Qué fue lo que pasó? Y a renglón seguido, por favor, recuerde los jugadores famosos de Millonarios en esa época compartieron con esa sucursal de la maquinita de River que tuvieron acá en el Azul, en el Ballet Azul. Sí. Esa anécdota es sensacional. En el año 51, a finales, no les dan vacaciones a los jugadores, les toca quedarse, así que pasaron la Navidad acá. Navidad y 31, y la celebración del 31 se fueron algunos jugadores de Millonarios a un local que se llamaba el Sanssouci, un cabaret súper chévere, y en ese cabaret estaban también unos toreros que habían venido para la temporada, un par de hermanos, y estaban con sus novias y había baile y tal, y Di Stéfano, que era bastante coqueto, se paró y sacó a bailar a una de las peladas que estaban con los toreros y listo, lo dejaron bailar la primera, y a la segunda ya no les gustó mucho a los toreros, y a la tercera se fueron a los insultos, y de los insultos muy rápidamente a las manos, y el que revira por Di Stéfano es Julio Cosi, y conclusión, a Di Stéfano le dejan un ojo colombino para estrenar el año 52, con tan loca suerte que vuelven al club y ven el ojo así de Di Stéfano, y el Pipo Rossi dice, ¿qué le pasó? No, el Pipo Rossi era el grandote, el Camaján, y entonces el Pipo Rossi sale volado a buscar a los toreros, y todo el mundo pensaba que es que iba a ir a cascarlos, ¿no? Y lo que hace Rossi es amañar una nueva visita de Di Stéfano y Cosi, otra vez en el mismo local, y se hacen fotos, y está la foto histórica del tiempo, ¿no? De cuando hacen las paces, y ahí se tomaron unas fotos y se tomaron un montón de copas. Eso fue esa historia. Y por otro lado, el aporte colombiano, básicamente, de ese Millonarios del Dorado, básicamente, tuvo dos grandes figuras. La primera, excluyente, que es el gran prócer del fútbol colombiano, que es el Cobo Zuluaga, un jugador antioqueño que llegó muy jovencito a Millonarios, porque dice él, y lo encontramos en sus comillas, en los equipos de Medellín no le dieron nunca la oportunidad, entonces se vino a Millonarios a la edad de 18 años. Central de zurdo, una especie de Mario Yepes, según lo que puedo entender y leer, que se convirtió, digamos, en el eje de todo, ¿no? El Cobo fue capitán de ese, donde habían semejantes lumbreras, el capitán era el Cobo Zuluaga. Y el Cobo Zuluaga, digo que es un prócer porque además es el jugador que hace el primer gol en unos mundiales para Colombia, en el Mundial del 62. El primer gol es un penalti que patea el Cobo Zuluaga, un taponazo de zurda, y era un tipazo, lo quisieron mucho en el club. Y el segundo, la gran segunda figura colombiana, fue el portero suplente, el doctor Gabriel Ochoa Uribe, que era el portero suplente de Julio Cosi. Entonces, él tapó muchas veces, por supuesto, incluso tapa antes de la llegada de Cosi. Cosi llega en el 50, entonces la mitad del 49 y la mitad del 50 lo tapa Ochoa Uribe, y tapa todo el Dorado, siendo el segundo de
del maestro Cosi, se quisieron un montón, aprendió un montón de eso. Y mire también de nuevo la importancia de ese Millonarios del Dorado en todos los sentidos, porque claramente la formación primaria y básica del maestro Ochoa Uribe, que después se convierte en el técnico más importante del fútbol colombiano, tiene su génesis ahí. Acuérdate que ganó 13 títulos. Que ganó con Millonarios 5-1 con Santa Fe y 7 con América. Ochoa Uribe lo hace poco y será muy recordado como el técnico más triunfador del fútbol colombiano. Claro. Permítame una interrogante. ¿Cómo se produce lo que tú llamas en tu libro rocambolesca transferencia de Di Stéfano del fútbol colombiano al fútbol español? ¿Cómo es ese paso fugaz por el Barcelona que se quería robar el futbolista? ¿Y cómo termina en el Real Madrid si por casualidad en la investigación que tú y tus colaboradores hicieron descubrieron que tuvo mucho que ver el dictador Franco con la llegada de Di Stéfano al Real Madrid o no? ¿O todo fue estrictamente fútbol? Sí, bueno, varias cosas. Lo primero, esa novela, que es digna de una novela de espionaje, se da en Bogotá, nace en Bogotá. Por supuesto, cuando Millonarios lo invitan a las bodas de oro del Real Madrid, ya empezaban a mirar al jugador porque Millonarios venía precedido de una gran fama, ¿no? Así que es precisamente por lo cual lo invitan, ¿no? De tal manera que en el estadio de Chamartín, en marzo del año 52, que es cuando Millonarios va allá, ya estaban los agentes por supuesto, del Real Madrid, pero estaban infiltrados y como espías los agentes del Barcelona en esa cancha para ver a Di Stéfano. Di Stéfano deslumbra a España con su fútbol, con esa máquina de Millonarios y ya listo, toman la decisión, nos vamos por el jugador, ¿vale? Mientras tanto, Di Stéfano ya en Millonarios y haciendo más giras por Sudamérica, empiezan a hablarle de diferentes lugares. Por un lado, el Real Madrid y por otro lado el Barcelona. Pero como esta situación era bastante extraña, porque repito, aquí había una liga pirata y como el fútbol colombiano estaba desafiliado de la FIFA, todo era irregular, o sea, hacer una transferencia era un caos. Así que entra también en el juego el equipo que parecía tener inicialmente el pase del jugador, que era River Plate, ¿vale? Entonces la ecuación más o menos se resuelve así. Barcelona va a hablar directamente con River Plate y Real Madrid empieza a hablar directamente con Millonarios. Pero tanto el Barcelona como el Madrid hablaban con Di Stéfano, ¿no? Y le endulzaban el oído, le proponían una cosa y otra. Mientras tanto, River también le hablaba a Di Stéfano: devuélvase, el pase es suyo y aquí hacemos un mejor negocio. Básicamente esa era la ecuación. Pero todo se vuelve una locura cuando Di Stéfano se le vuela a Millonarios. Es que Di Stéfano se voló de Millonarios. Termina perdido en Argentina, donde tienen que ir Senior y Pedernera a buscarlo. Incluso se habló de que estaba refugiado en una finca ganadera a las afueras de Buenos Aires. En todo caso, se les pierde para una gira que había en Chile. Y además empiezan a decir, se voló con $4,000 que había dado Millonarios, que le había dado, y él después aparece y dice: no, esa plata me la dieron para pagar no sé qué, bueno, en fin. Y mientras tanto, Barcelona empieza a trabajarlo fuertemente, tanto que decide finalmente mandarle los tiquetes con un agente y se lo llevan para Barcelona. Y ahí hay como una especie de rapto, muy entre comillas, por supuesto, en el que Di Stéfano no puede jugar, pero está en Barcelona. Y ahí en Barcelona, el húngaro Kubala lo adopta y empieza a sacarlo a tomar café. Y esto es una novela de 5, 6, 7 meses. Di Stéfano sin poder jugar, vuelvo y digo, casi raptado en Barcelona. La FIFA no da el permiso. En Colombia reclaman la parte, el River también reclama su parte, y el Madrid tirando toda la maquinaria para que por favor se quede finalmente con ellos.
Y lo que realmente desenvuelve la cosa es que Senior, como presidente de Millonarios, sí llega a una negociación mucho más clara con el Real Madrid, firman los papeles, y eso, digamos, en el arbitramiento de este caso, que termina siendo la Federación del Fútbol Español, pesó mucho más que lo otro, y por eso es que termina yendo Di Stéfano al Real Madrid. Pero esto, no sin antes pues decir que esto se resuelve de la siguiente manera, que es sencillamente delirante. La Federación Española dice: listos, el señor Di Stéfano va a jugar la temporada del 53, la primera temporada con el Real Madrid, la segunda temporada del año 54 con el Barcelona, en el 55 de nuevo con el Real Madrid, 56, y así a lo largo de 10 años, que era un absurdo, ¿no? Fue una medida salomónica, pero básicamente para liberar ya todo el caso. Y eso provocó en Barcelona Fútbol Club la renuncia de la junta directiva y por supuesto la cabeza del presidente, porque finalmente el primer equipo en el que iba a jugar era el Real Madrid, y eso para ellos claramente fue una derrota de pupitre que los llevó a esa crisis. Pero eso no es completo. Gana 5 títulos con Madrid en las competencias de clubes de Europa, pero yo creo que ahí, y se me sale algo, lo del hincha del fútbol colombiano, no de Millonarios, del fútbol colombiano. ¿Qué condujo a Pedernera a llamarle con su corazón una declaración de amor eterno a su equipo, Mauricio, a Millonarios, al azul, lo que no hizo Di Stéfano? Sí, tú acabas de afirmar que Di Stéfano llegó a Colombia como el mejor jugador del mundo. Perdón, Pedernera llegó a Colombia como el mejor jugador del mundo. Es que el amor de Di Stéfano de Pedernera por Colombia y viceversa, el de Colombia por Pedernera fue ampliamente demostrado en las dos vías, y además por la prensa, ¿no? Yo lo que encontraba era una cosa como muy delirante. Hay que tener en cuenta, Esteban, que antes del año 49 aquí no había mucho. Aquí el espectáculo estaba básicamente centrado en el cine, en los toros y en las temporadas de ópera y las temporadas de teatro. Digamos, ese era el gran espectáculo. Cuando empieza el torneo del profesional colombiano y cuando aterriza, que muy inteligentemente Senior elabora esa figura como una cosa extraordinaria, que lo era, pero es que lo elaboró con el diario El Tiempo y con la prensa. Viene el mejor jugador del mundo, viene el maestro Pedernera, atención, atención, todos los días salía algo, ¿no? Entonces la gente se desbordó. Cuando llega Pedernera, van al aeropuerto de Techo 5.000 personas de la época. Imagínense 5.000 personas en un aeropuerto esperando a Pedernera sin haber jugado, ¿no? Y de ahí en adelante fue un romance de locos. Y ese cariño lo entendió muy rápidamente Pedernera y vio además, por supuesto, una oportunidad económica, como todos los jugadores de la época y compañeros de él, pues para salvar el patrimonio de su familia, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que además él vio la oportunidad de expresar lo mejor de su conocimiento y se lo aceptaron de todas las maneras posibles. Una, como jugador, después él llega como jugador, al año siguiente ya es el técnico y jugador de Millonarios, y empieza a ser además promotor de una cantidad de jugadores argentinos para Colombia, y después con los años se vuelve el técnico de la selección Colombia y lleva por primera vez a Colombia a un mundial. Entonces Pedernera siempre lo dijo hasta el día de su muerte: yo, el país que más amo después de mi país, que es Argentina, es Colombia. Adoro a Colombia, y siempre lo trataron. Y encontramos fotos de pancartas que ponían en el estadio que decían Colombia ama a Pedernera y cosas así, avisos de prensa. Pedernera se fue y vino 4 veces a Millonarios en la era del Dorado, porque también era un tipo jodido y negociaba y decía me voy y me quedo, y bueno. Pero entre esos telones encontré un aviso del Tiempo en que pagan los hinchas diciendo: el maestro Pedernera no se va, Colombia lo necesita, apoyémoslo hoy en el estadio, en un partido que había contra Vasco de Gama, creo.
y la gente iba con pancartas que le decían por favor quédese, ¿no? Entonces la ida de Pedernera en el año 54 en un partido contra Vasco de Gama se despide del fútbol colombiano y del fútbol en realidad con un golazo contra Vasco, un tiro libre que lo dibuja el tiempo, ¿no? Está divinamente graficado. Y el hombre cuando sale le hablan en la radio y él dice hasta aquí llegué, y que era un tipo serísimo, de muy pocas palabras, pero lo que él decía sí hacía. Dice ahí el cronista que entró al camerino llorando, ¿no? Y ahí fue el final casi el final del maestro Pedernera. No le voy a preguntar al escritor, historiador en este caso, al investigador en este caso, le voy a preguntar a Ali. Si lo invito a que establezca paralelo entre esos jugadores de esa época, que su relato son incomparables, y otros tantos jugadores, y con esto toco la fibra del hincha, y otros tantos jugadores que pasaron por el Ballet Azul, ¿hubo alguno comparable a ellos? Sí, en la historia del fútbol mundial, no, pues claro, muchos. Los de hoy, digo, me parece acá que... Millonarios, acá en Millonarios. Acá en Millonarios, sí, claro. Después vienen jugadores muy importantes, pero yo no creo que de ese nivel y esa altura, por lo menos no de esos 5 jugadores de la columna vertebral. O sea, creo que Millos no ha tenido un mejor arquero que Julio Cosi, creo que Millos no ha tenido un mejor número 5 que el Pipo Rossi, creo que Millonarios no ha tenido una tripleta goleadora mejor que la de Di Stéfano, Pedernera y Báez. Puesto por puesto creo que esos han sido los mejores, pero comparables, pues seguramente Willington Ortiz, el maestro Brandt, digamos haciendo un comparativo entre Pedernera sería Brandt, un maestro Báez siendo zurdo él debería ser un Willington Ortiz. Después hay otros jugadores muy importantes, ¿no? A mí me parece Funes importantísimo, y los nuestros, ¿no? De los años 80, tener a la Gambetta Estrada, tener a Arnoldo Iguarán, eran unos jugadores muy brillantes, ¿no? Los de los 60, Delio Maravilla Gamboa y Marino Klinger, creo que también son de ese mismo nivel y esa altura, pero lamentablemente tengo que decir que el jugador más importante que pisó el fútbol colombiano se llama el maestro Pedernera, y el jugador más brillante que ha pisado las canchas del fútbol colombiano se llama el maestro Di Stéfano. Por encima de ellos dos no hay nadie, eso sí, lo puedo decir con seguridad. Quiero para que se vaya a preparar la revista Boca. Siempre pone a la disposición de quienes la leemos y seguimos. ¿Qué tan impactante fue para usted como hincha moderno de Millonario que fuera a jugar con Real Madrid y lo goleara 8-0 en 2012, cuando usted mismo está relatando que en la historia quedan momentos tan lustrosos, tan elocuentes, tan ardientes, tan inolvidables para el hincha como que Millonario le ganó al Real Madrid acá en Bogotá y le ganó al Real Madrid en Madrid? Sí, yo creo que eso fue como poner en orden la casa para el Real Madrid, digo. O sea, Millonarios siempre jodió, y los hinchas siempre jodimos con el tema. Le ganamos al Real Madrid allá con baile, fue un 4-2. Ese partido termina el primer tiempo 3-0. Hacen lo que encontré son cosas divinas que nunca lo he visto en ningún otro partido. Se termina el primer tiempo, Millonarios entra al camerino y la gente afuera, como si fueran los toros o el teatro, o más del teatro, aplauden para que vuelva a salir equipo y poderlo victoriar, poderlo aplaudir. Y eso yo no lo he leído en otro lugar. Y después el partido se pone 4-0 y después ya 4-2. Pero digamos es un momento demasiado especial y eso marcó para siempre la historia del club de Millonarios. Y después Madrid viene a Bogotá a pagar la deuda de primero allá y después acá,
Y aquí ese partido fue una batalla campal, porque el Madrid dijo, venimos a poner las cosas en orden, y vuelve y le gana a Millonarios 1-0, cuya figura exultante y excluyente fue Julio Cosi, tapó ese día de todo. Y entonces se generó como esa historia de que Millonarios siempre le ganaba al Madrid, y claro, cuando llegan las épocas en que nosotros estamos con Rafael Roballo, Mayer Candelo, ¿no? Y ya era contra Kaká, Morata, que yo recuerde, pues obviamente pienso yo que allá adentro del Madrid dijeron, vamos a poner las cosas en orden, si vamos a pasar por encima, les pasamos por encima y ya. Entonces me parece que fue un error de Millonarios ir a exponerse de semejante manera, y por otro lado no es, como muchos hinchas dicen, una putada del Real Madrid, ¿cómo nos puede hacer eso? Porque además ese partido se hace para celebrar a Di Stéfano, ¿no? Di Stéfano estuvo en la mitad de toda esa celebración de Millonarios, viene y saluda a Di Stéfano y no sé qué dice cuándo, pero yo creo que con mucha seriedad el Real Madrid dijo, vamos a poner las cosas en orden como son. Irreverente que soy, pero yo vi un arquero, yo no vi a Cosi. Y mis padres y mis abuelos todos hinchas del Once Caldas, o sea, la referencia está por allá, como yo. Pero yo sí vi un portero aquí sensacional llamado Alberto Pedro Vivalda, que tuvo un epilogo de vida muy dramático porque se le lanzó a un tren, no sé, en muy malas condiciones económicas, se perdió la familia y demás. Fue muy buen portero. Ahora, le pregunto a usted como hincha, ¿es imposible que alguna vez los hinchas de Millonarios vuelvan a vivir esos momentos esplendorosos y espectaculares, dado el fútbol que se juega hoy y la estructura que el fútbol tiene hoy? Pues tendría que venir un jeque con unos buenos pozos petroleros, porque si usted piensa en tener al mejor arquero de América, al mejor 5 de América, al mejor back central de América, al mejor 8 de América, que era el Paraguas Ramírez, que era una especie de Arturo Vidal, y a la tripleta goleadora, la mejor de América, ¿cuánto vale eso hoy, Esteban? ¿Cuánto vale tener, digamos, a Messi, tener a Vinicius? ¿Cuánto vale tener a Dibu Martínez, si es que ese es el portero? ¿Cuánto valdría tener a Casemiro aquí? ¿Cuánto valdría tener a Arturo Vidal? ¿No? A Keylor Navas, no sé. ¿Cuánto valdría eso? Pues tendría que ser una nómina de 6.000 millones de dólares, una cosa así, no sé. Estoy diciendo cualquier cosa. Locos, como dicen los argentinos. Mauricio, como ya nos estamos despidiendo, ¿cómo le ha ido con el libro? La compra del libro, la parte central, porque bueno, importante es reconstruir la historia, pero importante también es sentir esa historia que se reconstruye, que mucha gente no conoce, tiene una aceptación plena por parte de los aficionados, especialmente los de Millonarios. Sí, no, me ha ido divinamente, estoy completamente conmovido con la respuesta de la gente hacia este libro. Nunca me lo esperé, no me lo esperaba. Este libro llegó a ser el primero en ventas en el país. Me dice la gente de Comercial de Planeta, que es la editorial de este libro, que nunca en la historia de Colombia había punteado como un libro de mayores ventas en Colombia, un libro deportivo y mucho menos de fútbol, lo cual me pone muy contento, porque si usted ve, o usted y yo, acuérdese cuando éramos sardinos, no había nada de literatura deportiva, era muy difícil, había unas cositas, ¿no? Pero hoy, digamos, lo que veo es que hay una cultura ya literaria en torno al deporte y particularmente al fútbol. Entonces es bonito ver que la gente quiera consumir estas historias, ¿no? Yo la verdad, Esteban, lo digo con total sinceridad, cuando presenté este proyecto lo presenté con timidez, porque pues primero era una historia que me habían contado mi papá y mi tío, y segundo es como una historia de alguna manera personal y muy particular, porque es Millonarios de 1949 al 53, una historia de hace 70 años, ¿no? Pues nunca pensé que tuviera este boom, ¿no? Y que se haya convertido
junto con Mario Mendoza, que es un bestseller total, como el libro más vendido de la feria en Bogotá, pues me conmueve hasta el tuétano, nada más que eso. Y que haya sido el más vendido, pues qué machera. Y lo más bonito, que también me tiene muy contento, es que no solo son los hinchas de Millonarios, sino me han escrito gente de todas las ciudades de Colombia, no todas, pero de algunas ciudades de Colombia, a decirme qué historia tan increíble. Y ya la cosa se está abriendo a Argentina, de España, de gente que se ha llevado el libro afuera, y hay gente me escribió un italiano, por ejemplo, que lo leyó, y qué historia tan maravillosa, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta que le pasaría a uno lo mismo, ¿no? Como hincha del fútbol, si aparece el libro de aquella Hungría del 54 con unas muy buenas fotos reveladoras, y que le cuenten a uno cómo fue Kubala y quién fue Kosic y quién fue Puskás, y entonces uno dice, wow, sí, es un momento del fútbol muy particular, ¿no? Bueno, eso sucedió aquí y resulta que fue en nuestra parroquia, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que, por lo cual la gente ha respondido. Ya te lo pone. Bueno, creo que su historia es realidad mágica. Su historia no es realidad mágica. Una inquietud. ¿Algún hecho pintoresco que se le haya escapado para contar acá en la entrevista? Es bastante curiosidades que da todas las preguntas que preparé para compartir con usted, y ni siquiera miré estas, porque hablar con Mauricio Silva es muy entretenido, muy rico, muy delicioso, porque se va relacionando una pregunta con la respuesta, una pregunta con la respuesta. En una entrevista que hice en estos días, Javier Hernández, dije: yo no vengo a alargar, lo que quiero es que disfruten las respuestas del invitado, y eso he hecho hoy. Espero que todas las personas que alardes que uno tiene. Mi abuelo y mi padre enseñaron: las cosas son como son y no como uno las quiere ver, pero yo me doy una lista. Yo también formo parte de un equipo que alguna vez fue el mejor del mundo cuando se ganó la Copa Libertadores. A mi pregunta, curiosidad pendiente alguna, de lo contrario, señor, como decimos en la calle, usted es un bacán, que va a tener mucho éxito con este libro, lo mismo que usted. Muy amable. Muchas gracias, Esteban. Nunca se le olvide que el único equipo que pasó por encima de Millonarios del Dorado fue el Once Caldas en el año 50. Título que se le escapó a Millonarios porque aquí llegaron unos ingleses, que es otro capítulo delirante de esta historia. La junta directiva le dio por traer también ingleses y británicos a ese Millonarios, y los argentinos, que son bien jodidos, le hicieron la vida imposible a los británicos, y eso le costó el título a Millonarios. Y por la mitad de esa historia pasó el Caldas, que tenía un porterazo lituano de apellido Vitatutas, con el que molestaban con ese nombre, ya saben. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La producción de este programa, Diego Luna, también todo el personal técnico y administrativo de Canal VIP. Esta entrevista la podrán ver en Canal VIP, se anuncia nuevamente, la vamos a editar, vamos a procesar, la vamos a poner muy bonita. Adicionalmente la podrán ver en mis redes sociales, en Claro 931 también. En Cali, para el sur del país, en libre y directo, estará permanentemente en YouTube, y en directo y sin barreras también la podrán ver. Enviaré una copia a Mauricio, una copia a la editorial y una copia para todos los amigos que han visto. Muchas gracias por seguir Libre y Directo. Soy Esteban Jaramillo, y como siempre remato todo, lo digo como lo pienso y como lo siento, como Mauricio Silva.